Empleada latina es humillada y maltratada solo por su origen, pero cuando descubren el secreto que esconde, todos empiezan a temblar. El frío de las 5 de la mañana atravesaba los huesos de Paloma Vázquez, mientras limpiaba por tercera vez las oficinas de Amber International Coffee. Sus manos agrietadas por los químicos de limpieza temblaban ligeramente. Había estudiado administración de empresas en Medellín, pero aquí en esta multinacional estadounidense solo era la latina de la limpieza para todos. Robert Hayes apareció en la puerta con su sonrisa despectiva de siempre. «Oye, Palomita», dijo arrastrando las palabras con burla, «el baño ejecutivo necesita una limpieza especial. Parece que alguien como tú entiende bien de esas cosas sucias, ¿verdad?». Sus carcajadas resonaron en el pasillo vacío. Sandra Mitchell emergió detrás de él, revisando sus uñas perfectamente arregladas. «Francamente, no entiendo por qué contratan a esta gente. Seguramente falsificó sus documentos para entrar al país», murmuró lo suficientemente alto para que Paloma escuchara cada palabra venenosa. Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas contenidas, pero mantuvo la cabeza en alto. «Disculpe, señor Hayes, pero mi contrato especifica labores de asistente administrativa, no servicios de limpieza», respondió con voz firme, aunque quebrada por la humillación. Hayes se acercó amenazantemente. «¿Tu contrato dice lo que yo diga que dice? ¿O prefieres volver a tu rancho en Colombia?». El veneno en sus palabras cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Desde las sombras del pasillo, Marcos observaba en silencio, apretando los puños. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y algo más profundo, una admiración creciente por la fortaleza de aquella mujer que cada día soportaba lo insoportable. La injusticia se respiraba en el aire como un humo tóxico. Paloma no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La sala de juntas vibraba con la tensión habitual de las reuniones matutinas. Victoria Sterling, la CEO de Amber International Coffee, presidía la mesa con autoridad férrea. Su cabello plateado, perfectamente peinado, y su traje de diseñador gritaban poder y frialdad calculada. Paloma entró silenciosa con la bandeja de café, como cada mañana durante los últimos 8 meses. Sus movimientos eran precisos, casi invisibles, tal como habían conseguido que se sintiera inexistente. «Como les decía», continuó Hayes, presentando su PowerPoint, «mi nueva estrategia de marketing para el segmento latino aumentará nuestras ventas en un 30%. Las ideas que exponía eran exactamente las mismas que Paloma había dejado sobre su escritorio la semana anterior, escritas a mano en un papel arrugado. Mitchell asentía efusivamente. «Brillante, Robert. Es exactamente lo que necesitábamos para penetrar ese mercado». Sus palabras destilaban la condescendencia típica de quien nunca ha conocido la lucha real. Sterling sonrió con aprobación. «Excelente trabajo, Hayes. Implementaremos tu propuesta inmediatamente». El reconocimiento que debería haber sido de Paloma se evaporaba como el vapor del café caliente. Paloma sintió cómo se le encogía el estómago. Había trabajado noches enteras en esa propuesta, investigando mercados, analizando tendencias, soñando con el día en que sus ideas fueran valoradas. Ahora veía cómo otro cosechaba los frutos de su esfuerzo. «¿Algo que añadir, Palomita?», preguntó Hayes con sorna, notando su expresión. «Ah, perdón, olvidé que estas reuniones son demasiado complicadas para ti». Las risas nerviosas llenaron la habitación. Sterling ni siquiera levantó la vista de sus documentos. Para ella, Paloma era simplemente parte del mobiliario, útil pero completamente desechable. Marcos, desde su rincón como asistente de sistemas, grababa discretamente con su teléfono. Cada humillación, cada burla, cada momento de injusticia quedaría documentado. La justicia llegaría, aunque ellos aún no lo supieran.
Las 9 de la noche marcaban el reloj, cuando Paloma finalmente guardó los últimos archivos. La oficina estaba desierta, excepto por la luz solitaria de su escritorio y el zumbido constante del aire acondicionado. Sus ojos ardían de cansancio, pero sabía que mañana tendría que estar aquí a las 5 de la mañana nuevamente. Hayes había salido a las 3, Mitchell a las 4, ambos con sonrisas satisfechas, dirigiéndose a sus reuniones de negocios en restaurantes exclusivos. Mientras tanto, ella terminaba el trabajo que ellos habían dejado a medias, corrigiendo errores que podrían costar miles de dólares a la empresa. ¿Todavía aquí? La voz suave de Marcos la sobresaltó. Llevaba una taza de café humeante y una expresión de genuina preocupación. En estos meses de silenciosa observación, había aprendido a leer las líneas de agotamiento en el rostro de Paloma. «Alguien tiene que terminar los reportes para mañana», respondió Paloma, frotándose las sienes. «Si llego tarde, será mi culpa. Si los números están mal, también será mi culpa». Marcos se sentó en la silla contigua, un gesto simple pero revolucionario, en un lugar donde nadie se acercaba a ella. «Esto no está bien, Paloma. Lo que te hacen no es normal». Ella lo miró con ojos cansados pero agradecidos. «Normal es relativo, Marcos. Para gente como ellos, gente como yo, somos solo herramientas desechables». Su voz contenía años de dolor acumulado, de sueños postergados, de dignidad pisoteada. «No todos pensamos así», murmuró él, y por primera vez en meses, Paloma sintió que no estaba completamente sola en esa batalla desigual. Marcos activó discretamente la grabación en su teléfono. Cada palabra, cada momento de vulnerabilidad, cada prueba de la injusticia sistemática quedaría preservada. La revolución silenciosa había comenzado. La justicia a veces llega disfrazada de amor, y el amor había encontrado su propósito en esa oficina fría y despiadada. El auditorio principal de Amber International Coffee se llenaba rápidamente para la presentación trimestral. Inversores, ejecutivos y empleados clave ocupaban sus asientos mientras Sterling subía al podio con la seguridad de quien nunca ha conocido el fracaso. Paloma observaba desde la última fila, donde los empleados no esenciales habían sido relegados. Su bloc de notas contenía observaciones detalladas sobre cada cifra presentada, cada promesa hecha, cada objetivo planteado. Su mente analítica nunca descansaba, incluso cuando era tratada como si no tuviera cerebro. «Nuestro crecimiento en el mercado latino ha sido excepcional», anunció Sterling, mostrando gráficos que Paloma reconoció inmediatamente como basados en su investigación robada. «Gracias al brillante trabajo de nuestro equipo ejecutivo, especialmente Robert Hayes». Los aplausos llenaron el auditorio. Hayes se levantó con falsa modestia, ajustándose la corbata cara mientras recibía felicitaciones. Mitchell sonreía desde primera fila, cómplice silenciosa del robo intelectual. «Por supuesto», continuó Sterling con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «debemos recordar que nuestro éxito se basa en entender realmente a nuestros mercados objetivos. Y seamos honestos», hizo una pausa calculada, «algunas culturas son simplemente más simples de penetrar que otras». Las risas discretas de los ejecutivos llenaron el aire. Paloma sintió como la sangre se le helaba en las venas. No era solo desprecio personal, era desprecio hacia toda su gente, su cultura, su esencia. «La mentalidad latina», continuó Sterling implacable, «es menos sofisticada, más emocional. Por eso nuestras estrategias funcionan tan bien con ellos. No necesitan propuestas complejas». Marcos, desde su posición técnica junto a las cámaras, enfocó directamente a Sterling. Cada palabra despectiva, cada sonrisa cruel, cada momento de supremacía racial quedaría inmortalizado. La hora de la justicia se acercaba silenciosamente.
El baño ejecutivo relucía con mármol italiano y grifería dorada, un santuario de lujo que contrastaba cruelmente con los baños comunes donde Paloma normalmente almorzaba en soledad. Hayes la había enviado allí con productos de limpieza y una sonrisa sádica que prometía humillación fresca. «Asegúrate de que quede perfecto, Palomita», había dicho, usando el diminutivo que convertía su nombre en una burla constante. «El embajador de Brasil viene mañana y no queremos que piense que empleamos a gente descuidada». Paloma se arrodilló frente al inodoro de porcelana blanca, sintiendo como cada fibra de su dignidad se desgarraba. Había dirigido equipos de 20 personas en su anterior trabajo en Medellín. Había presentado propuestas millonarias a juntas directivas. Había sido respetada, valorada, reconocida. Mitchell apareció en la puerta con 2 amigas ejecutivas, todas con copas de champán en la mano. Era viernes por la tarde y evidentemente habían comenzado a celebrar temprano. «Miren qué tenemos aquí», exclamó Mitchell con voz pastosa por el alcohol. «Nuestra pequeña latina favorita en su hábitat natural». Las risas de sus acompañantes resonaron entre los azulejos. «Sandra, ¿no crees que es hora de que aprendan oficios más apropiados para su nivel educativo?», preguntó una de las mujeres, sin siquiera dirigirse directamente a Paloma, como si fuera un objeto. «Exactamente», respondió Mitchell. «No todos nacimos para pensar. Algunos nacieron para limpiar lo que otros ensucian». Paloma mantuvo la cabeza gacha, pero sus manos temblaban de rabia contenida. En su mente, calculaba números, analizaba estrategias, planificaba movimientos que algún día les harían tragar cada palabra despectiva. Marcos pasó casualmente por el pasillo, documentando discretamente la escena. El archivo de evidencias crecía cada día, construyendo un caso que terminaría con años de impunidad. La humillación era temporal, la justicia sería eterna. La cafetería de empleados se sumió en un silencio incómodo cuando Paloma entró con su almuerzo casero. Las mesas se llenaban rápidamente, pero siempre quedaba un espacio vacío alrededor de donde ella se sentaba. El mensaje era claro. Asociarse con ella significaba problemas con la gerencia. María, la recepcionista salvadoreña, la miró con compasión, pero desvió rápidamente la vista cuando Hayes pasó cerca. Carlos, del departamento de logística, hizo lo mismo. Todos sabían que mostrar solidaridad con Paloma podría costarle sus empleos. Marcos rompió el silencio tóxico, acercándose con su bandeja. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. Su acto de rebeldía silenciosa envió ondas de shock por toda la cafetería. «Por supuesto», respondió Paloma, genuinamente sorprendida. Era la primera vez en meses que alguien elegía voluntariamente su compañía. «Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional», le contó Marcos mientras desenvolvía su sándwich. «¿Y tú? Porque está claro que no eres lo que ellos piensan que eres». Paloma sonrió por primera vez en semanas. Administración de Empresas, Universidad EAFIT en Medellín. MBA en Mercadotecnia Internacional. Su voz contenía un orgullo largamente reprimido. Los ojos de Marcos se iluminaron con respeto y algo más profundo. Sabía que había algo especial en ti. La forma en que analizas los documentos, cómo organizas la información. Tienes una mente brillante desperdiciada en tareas de limpieza, murmuró ella con amargura. Las mentes brillantes siempre encuentran su camino, respondió él con una sonrisa misteriosa. A veces solo necesitan el momento correcto para brillar. Desde su mesa ejecutiva, Hayes los observaba con creciente irritación. La solidaridad era contagiosa, y él sabía que debía cortarla de raíz antes de que se extendiera. La revolución comenzaba con un simple acto de humanidad compartida.
Los archivos financieros se extendían como un laberinto de números y códigos que solo Paloma parecía entender completamente. Sterling le había asignado la tarea de organizar el desorden dejado por el anterior contador, despedido súbitamente la semana anterior por diferencias irreconciliables. Mientras clasificaba documentos, patrones extraños comenzaron a emerger ante sus ojos entrenados. Transferencias millonarias a cuentas en Suiza que no correspondían a ningún proveedor conocido. Facturas duplicadas por servicios nunca prestados. Exportaciones fantasmas que existían solo en papel. Su corazón comenzó a acelerarse cuando descubrió una serie de cheques firmados por Sterling por cantidades astronómicas destinados a una empresa llamada Consultoría Andina S.A., que, según su investigación rápida en Internet, no existía legalmente. «Dios mío», murmuró, dándose cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. No era solo incompetencia, era un fraude sistemático que había estado operando durante años, desfalcando a la empresa millones de dólares. Hayes apareció súbitamente detrás de ella, haciendo que casi saltara de su silla. ¿Progresando con el archivo, Palomita? Su voz tenía un tono extraño, más tenso de lo habitual. «Sí, señor Hayes», respondió, cerrando discretamente la carpeta más comprometedora. «Solo organizando por fechas, como me pidió». Los ojos de Hayes se detuvieron momentáneamente en los documentos esparcidos sobre el escritorio. «Perfecto. Asegúrate de no perder tiempo en detalles innecesarios. Solo necesitamos organización básica, nada más». Cuando él se alejó, Paloma notó que sus manos temblaban ligeramente. Había nerviosismo en su voz, miedo en sus movimientos. Definitivamente sabía algo sobre los documentos que ella había encontrado. Esa noche, Paloma fotocopió discretamente los documentos más importantes. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar las consecuencias personales. El eco de voces alteradas filtró a través de la puerta cerrada de la oficina de Hayes. Paloma se había quedado tarde organizando archivos cuando escuchó la discusión acalorada entre Hayes y Mitchell. Sus instintos le dijeron que debía irse, pero algo en el tono urgente de sus voces la mantuvo paralizada. «Los números no cuadran, Robert», siseó Mitchell con pánico contenido. «El auditor externo va a venir el próximo mes. Si descubre las transferencias de los últimos 2 años, estamos acabados». «Cálmate, Sandra», respondió Hayes, pero su voz también traicionaba nerviosismo. «Victoria tiene todo controlado. El auditor es de confianza. Pagamos suficiente para garantizar su discreción». Paloma se acercó silenciosamente a la puerta, conteniendo la respiración. Cada palabra confirmaba sus peores sospechas sobre los documentos que había estado revisando. «¿Y si alguien más descubre algo?», preguntó Mitchell. «Esa latina que anda husmeando en los archivos todo el día. ¿No te parece sospechoso que Victoria la pusiera exactamente ahí?» «Paloma es una idiota», rió Hayes cruelmente. «No entendería un fraude, ni aunque le pusieran un letrero gigante. Además, ¿quién le creería? Es solo una empleada de limpieza ilegal». «No subestimes a nadie, Robert. He visto cómo mira los documentos. No es tan tonta como fingimos que es». El silencio que siguió fue más aterrador que las palabras. Paloma sintió cómo el peligro se cernía sobre ella como una sombra fría. No solo había descubierto un fraude, había descubierto su propia vulnerabilidad mortal. «Si llega a ser un problema», murmuró Hayes finalmente, «encontraremos la manera de solucionarlo. Victoria nunca deja cabos sueltos». Paloma se alejó silenciosamente, su mente corriendo a toda velocidad. Tenía que actuar rápido, antes de que ellos actuaran primero. El salón de gala del Hotel Intercontinental brillaba con la opulencia típica de los eventos corporativos de Amber International Coffee. Inversores, políticos y empresarios se mezclaban entre copas de champán y canapés gourmet, mientras Paloma servía discretamente desde las sombras.
Sterling había insistido en que todo el personal de apoyo trabajara en el evento, una humillación pública disfrazada de oportunidad laboral. Paloma llevaba el uniforme de servicio, completamente invisible para los invitados que celebraban los éxitos construidos sobre su trabajo robado. «Damas y caballeros», anunció Sterling desde el podio, resplandeciente en su vestido de diseñador, «quiero presentarles a nuestro equipo ejecutivo, los arquitectos de nuestro crecimiento excepcional». Hayes subió al escenario con Mitchell, ambos radiantes bajo las luces. Los aplausos llenaron el salón mientras recibían reconocimientos por innovación en marketing latino y excelencia en penetración de mercados emergentes. «Nuestro éxito», continuó Hayes con su sonrisa practicada, «se basa en entender realmente a nuestros consumidores latinos. Y créanme, no es difícil. Son personas simples, con necesidades básicas y gustos, digamos, menos refinados». Las risas cómplices llenaron el aire. Paloma sintió como la humillación la golpeaba físicamente, pero mantuvo la compostura mientras servía champán a hombres que reían de su identidad cultural. «Por supuesto», añadió Mitchell con malicia, «también ayuda a tener empleados que realmente entienden esa mentalidad. Aunque claro, los mantenemos en posiciones apropiadas para su nivel educativo». Marcos, disfrazado como técnico de sonido, grababa cada palabra desde su posición estratégica. Las caras de los invitados, las risas crueles, cada momento de supremacía racial quedaría documentado para la posteridad. La justicia se estaba armando silenciosamente, pieza por pieza, palabra por palabra despectiva. La oficina vacía de Sterling se alzaba como un templo de poder corporativo, con su escritorio de caoba y ventanales que dominaban la ciudad. Paloma había esperado hasta medianoche para entrar con su copia de llaves, sabiendo que esta sería su única oportunidad de encontrar las pruebas definitivas. Sus manos temblaban mientras revisaba los archivos confidenciales del escritorio. Ahí estaban: contratos falsos, transferencias millonarias, correspondencia con bancos offshore. Todo meticulosamente organizado, como si Sterling fuera orgullosa de su obra maestra criminal. Una carpeta marcada Proyecto Limpieza contenía algo que heló su sangre: una lista de empleados marcados para despido, con su nombre en primer lugar. Al lado, una nota manuscrita de Sterling: «Eliminar antes de auditoría, sabe demasiado». El sonido de pasos en el pasillo la paralizó. Las luces de seguridad se encendieron, iluminando su figura como un ladrón nocturno. Rápidamente fotografió los documentos más importantes con su teléfono, guardó todo en su lugar y se escondió detrás del sofá de cuero. Hayes entró con Mitchell, ambos nerviosos y agitados. «Victoria quiere que solucionemos el problema mañana mismo», murmuró Hayes. «La latina tiene que irse antes de que cause más daño». «¿Cómo vamos a justificarlo, qué?», preguntó Mitchell. «No podemos despedirla sin causa aparente. Plantaremos algo en su escritorio, robo, sabotaje, lo que sea necesario. Victoria ya tiene preparada la documentación». Paloma cerró los ojos, comprendiendo finalmente la magnitud del peligro. No solo había descubierto un fraude millonario, había puesto su vida en manos de criminales dispuestos a todo para proteger su secreto. Cuando finalmente salieron, ella permaneció inmóvil durante una hora más. Mañana sería el día decisivo. O conseguía justicia, o se convertía en otra víctima silenciosa del sistema corrupto. La guerra había comenzado, y ella era la única que aún no sabía que ya había ganado. La oficina de Sterling parecía más fría que nunca cuando Paloma entró con la carpeta de evidencias bajo el brazo. Había pasado la noche en vela, organizando cada documento, cada fotografía, cada prueba del fraude sistemático que había descubierto. Su corazón latía con la esperanza de que finalmente se haría justicia. Sterling levantó la vista de su computadora con expresión aburrida. «¿Qué necesitas, Paloma?».
Tengo una mañana muy ocupada. Señora Sterling, comenzó Paloma, con voz temblorosa pero decidida. He encontrado algo muy grave en los archivos financieros. Puso la carpeta sobre el escritorio con manos que apenas podía controlar. Sterling abrió la carpeta con fingida curiosidad, pero Paloma notó cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar los documentos. Sus ojos recorrieron rápidamente las pruebas: transferencias fraudulentas, facturas falsas, la red completa de corrupción al descubierto. Estos documentos muestran un desfalco de casi $50 millones, continuó Paloma, ganando confianza. Transferencias a cuentas fantasma, exportaciones inexistentes, todo firmado por ejecutivos de la empresa. Sterling cerró la carpeta lentamente, su rostro transformándose en una máscara de hielo. ¿Y qué esperas que haga con esto? Que llame a las autoridades, que investigue, que haga justicia, respondió Paloma con ingenuidad dolorosa. Sterling presionó discretamente un botón bajo su escritorio. En segundos, Hayes y Mitchell aparecieron en la puerta, como si hubieran estado esperando la señal. Tenemos un problema, anunció Sterling fríamente. Paloma ha estado robando documentos confidenciales de la empresa. El mundo de Paloma se desplomó en un segundo. La traición la golpeó con fuerza brutal, robándole el aliento y la esperanza simultáneamente. La transformación fue instantánea y aterradora. Sterling se incorporó detrás de su escritorio como una reina pronunciando sentencia, mientras Hayes y Mitchell flanqueaban a Paloma como verdugos preparados para la ejecución. «Llamaré a seguridad inmediatamente», declaró Sterling, alcanzando el teléfono con teatralidad calculada. «El robo de documentos corporativos es un delito federal». «Espere», gritó Paloma, la desesperación quebrando su voz. «Yo no robé nada. Encontré evidencia de que ustedes están robando a la empresa». Hayes rió con crueldad. «¿Evidencia? Una empleada de limpieza ilegal que falsifica documentos para extorsionar a la empresa. ¿Quién va a creerte?» Mitchell se acercó con una sonrisa venenosa. «Ya revisamos tu expediente, querida. Irregularidades en tu documentación de inmigración, referencias laborales que no pueden verificarse. Claramente viniste aquí con intenciones criminales». Sterling sacó una carpeta nueva de su cajón, perfectamente preparada. «Aquí tengo evidencia de que has estado vendiendo secretos comerciales a la competencia. Fotografías de documentos en tu teléfono, reuniones con representantes de empresas rivales». Paloma se dio cuenta de que había caído en una trampa perfectamente orquestada. Cada movimiento había sido anticipado, cada escape bloqueado con precisión quirúrgica. «Esto es imposible», murmuró, sintiendo cómo la realidad se desintegraba a su alrededor. «Ustedes son los criminales, no yo. Los criminales somos nosotros», admitió Sterling con frialdad glacial. «Pero los criminales ricos nunca van a la cárcel. Las empleadas pobres e ilegales, en cambio». La seguridad entró como una avalancha, escoltando a Paloma hacia la salida, mientras todos los empleados observaban en silencio. La humillación final había llegado. El pavimento frío de la acera recibió a Paloma como una bofetada de realidad. Sus pertenencias personales yacían esparcidas en una caja de cartón a sus pies. Una foto de su familia, algunos libros, el título universitario que tanto había costado conseguir. 8 meses de humillación terminaban con la traición más cruel. Los empleados observaban desde las ventanas del edificio, algunos con lástima, otros con alivio de no ser ellos los despedidos. Nadie se atrevía a acercarse, a mostrar solidaridad con la traidora oficializado. Su teléfono vibró. «Marcos». «Paloma, vi lo que pasó. Estoy saliendo ahora». Su voz sonaba ahogada por la rabia y la impotencia. «No, Marcos», respondió ella, limpiándose las lágrimas que no podía contener. «No pierdas tu trabajo por mí. Ya bastante daño he causado». «¿Daño? Tú eres la víctima aquí. Lo que te hicieron es criminal». Paloma miró hacia las ventanas del edificio, donde Sterling observaba desde su oficina,
con satisfacción visible. La justicia no existe para gente como yo, Marcos. Ellos siempre ganan. No siempre, murmuró él con una determinación que ella no pudo interpretar. A veces la justicia llega de formas inesperadas. Cuando Marcos apareció en la calle, abrazó a Paloma con una ternura que contrastaba dolorosamente con la crueldad que acababa de experimentar. En sus ojos había algo nuevo, una decisión tomada, un plan en movimiento. «Esto no se queda así», le susurró al oído. «Te lo prometo». Paloma no sabía que su salvador llevaba meses documentando cada abuso, cada humillación, cada momento de injusticia. La venganza estaba a punto de comenzar, y ella ni siquiera lo sospechaba. Las redes sociales explotaron como un volcán de indignación cuando Marcos publicó el primer video a las 6 de la mañana. El título era simple pero devastador. Así tratan a los latinos en Amber International Coffee. La imagen de Sterling diciendo, «Algunas culturas son simplemente más simples de penetrar», se volvió viral en minutos. Los comentarios llovían como una tormenta de furia justificada. «Racismo puro», «boicot total», «esto no puede quedar impune». En su apartamento, Paloma observaba con asombro cómo su historia personal se convertía en un símbolo de lucha contra la discriminación. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, activistas, organizaciones de derechos civiles. «¿Cómo conseguiste todas estas grabaciones?», le preguntó a Marcos, quien monitoreaba obsesivamente las estadísticas de visualización desde su laptop. «Meses de paciencia», respondió sin apartar los ojos de la pantalla. Cada humillación, cada burla, cada momento de abuso quedó documentado. Sabía que algún día necesitaríamos evidencia. El segundo video mostraba a Hayes burlándose de su acento, seguido por Mitchell haciendo comentarios xenófobos en la cafetería. El tercero capturaba el momento en que la obligaron a limpiar baños ejecutivos mientras se reían de ella. Las acciones de Amber International Coffee se desplomaron un 15% en las primeras 2 horas. Los hashtags Matt Justicia para Paloma y Amber Coffee Racista comenzaron a ser tendencia mundialmente. «Mira esto», murmuró Marcos, mostrándole un mensaje directo en Twitter. «El embajador de Colombia quiere hablar contigo. Dice que esto es un escándalo internacional». Paloma sintió por primera vez en meses que no estaba sola. Miles de voces se alzaban en su defensa, convirtiendo su dolor personal en una causa colectiva. La justicia digital había comenzado su marcha implacable. La oficina de Sterling parecía un búnker en estado de sitio. Teléfonos sonando constantemente, asistentes corriendo con expresiones de pánico, y en el centro del caos, 3 criminales viendo cómo su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba en tiempo real. 50,000 reproducciones en 1 hora, gritó Mitchell, histérica, actualizando obsesivamente las estadísticas de los videos. Y siguen subiendo. Hayes caminaba como un animal enjaulado, aflojándose la corbata que de repente se sentía como una soga. «¿Cómo ese idiota consiguió tantas grabaciones? Tenemos que haberlo notado». Sterling mantenía una calma artificial, pero sus manos temblaban imperceptiblemente mientras revisaba los correos electrónicos que llegaban sin cesar. Amenazas de boicot, cancelación de contratos, investigaciones gubernamentales. «Tranquilos», murmuró con voz controlada. «Esto es manejable. Contrataremos a Morrison & Associates, la mejor firma de crisis corporativas del país. Diremos que los videos están editados, manipulados». «¿Manipulados?», Mitchell casi gritó. «Ahí estás tú diciendo exactamente que los latinos son simples. No hay edición que pueda negar eso». El teléfono de Sterling sonó con tono urgente. Era el presidente de la junta directiva. «Victoria, ¿qué demonios está pasando? Las acciones están en caída libre y tengo inversores amenazando con retirarse». Sterling activó el altavoz, su último acto de arrogancia. «Todo está bajo control, Richard. Solo necesitamos manejar la narrativa correctamente». ¿Manejar la narrativa? Tienes a medio mundo pidiendo tu cabeza.
Y según mis fuentes, ya hay una investigación federal en marcha sobre las finanzas de la empresa. El silencio que siguió fue sepulcral. Las tres piezas del tablero criminal se dieron cuenta simultáneamente de que su juego había terminado. Hayes fue el primero en quebrar. Victoria, si van a investigar las finanzas... ¡Cállate!, siseó Sterling, pero era demasiado tarde. La paranoia había comenzado a carcomerlos desde adentro. El lobby del Hotel Intercontinental se había convertido en un hervidero de actividad mediática. Cámaras de televisión, periodistas con micrófonos, activistas con pancartas. La historia de Paloma había trascendido las redes sociales para convertirse en noticia internacional. En vivo desde Nueva York, esta es la historia que ha conmocionado al mundo corporativo, anunciaba la reportera de CNN en español. Una empleada latina denuncia años de abuso sistemático en una de las empresas más prestigiosas del país. Paloma observaba desde su apartamento, aún incrédula de que su sufrimiento personal se hubiera convertido en un símbolo global. Su teléfono no paraba de sonar. Abogados ofreciendo representación gratuita, organizaciones de derechos civiles invitándola a testimoniar, periodistas internacionales solicitando entrevistas exclusivas. «Mira esto», le dijo Marcos, mostrándole la pantalla de su tablet. «El Congreso ya está pidiendo audiencias sobre discriminación en empresas multinacionales. Tu caso va a cambiar leyes». En la televisión, el embajador de Colombia en Estados Unidos daba una conferencia de prensa. «Lo que hemos visto en estos videos es inaceptable. Es un ataque directo a la dignidad de todos los latinos que contribuyen diariamente al crecimiento de este país». La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Latinas apareció en otra pantalla. Paloma Vázquez representa a millones de mujeres que sufren en silencio. Su valentía ha destapado una realidad que muchos preferían ignorar. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», murmuró Marcos, tomando su mano con ternura. «No solo te defendiste a ti misma, defendiste a todos los que no tienen voz». Paloma sintió una mezcla extraña de orgullo y responsabilidad. Su dolor había encontrado propósito, pero también sabía que la guerra apenas comenzaba. En las oficinas de Ambar International Coffee, Sterling observaba las noticias con creciente desesperación, sin sospechar que su enemiga tenía recursos que ni en sus peores pesadillas había imaginado. La sala de conferencias de Sterling se había convertido en una sala de guerra. Morrison & Associates, la prestigiosa firma de relaciones públicas, había desplegado su arsenal completo. Expertos en comunicación crisis, abogados especializados en difamación y técnicos en manipulación mediática. «La estrategia es simple», explicó Jonathan Morrison, un hombre de 50 años con la frialdad de quien había blanqueado docenas de escándalos corporativos. «Desacreditamos la fuente, cuestionamos la autenticidad y redirigimos la narrativa hacia las oportunidades que la empresa ha dado a minorías». Sterling asentía desesperadamente. «¿Qué tan rápido pueden implementar el plan?» «Ya comenzamos», respondió Morrison con eficiencia mecánica. «Tenemos expertos en video forense dispuestos a testificar que las grabaciones están manipuladas. También filtramos información sobre irregularidades en la documentación migratoria de la señorita Vázquez». Mitchell se retorció en su silla. «¿Eso es legal?» «Legal es un concepto flexible cuando se trata de proteger inversiones de $1,000 millones», respondió Morrison sin inmutarse. Hayes revisaba obsesivamente su teléfono. «Los videos ya tienen 3 millones de reproducciones. ¿Cómo paramos esto?» «No lo paramos», explicó Morrison pacientemente. «Lo redefinimos. Mañana tendrán entrevistas coordinadas donde expresarán profundo arrepentimiento por malentendidos y anunciarán un programa de diversidad de $50 millones. ¿Malentendidos?» Sterling casi se atragantó. «Yo dije explícitamente que los latinos son simples. Eso lo interpretaremos como una referencia a las preferencias de marketing simplificado, no a capacidades intelectuales.
Mi equipo ya preparó el discurso. La reunión continuó durante horas, cada mentira más elaborada que la anterior, pero ninguno de ellos sabía que su verdadero problema no era mediático. Era que habían subestimado completamente a su víctima. La llamada llegó a las 2 de la madrugada, despertando a Marcos de un sueño inquieto. El número era desconocido, pero la voz al otro lado era inconfundiblemente amenazante. «Sabemos dónde vives», murmuró una voz distorsionada electrónicamente. «Sabemos dónde trabaja tu familia. Retira los videos o las consecuencias serán permanentes». Marcos se incorporó inmediatamente, grabando la llamada con una app de su teléfono. «¿Quién es? ¿Qué quieren?» «Los videos desaparecen en 24 horas. O tu hermana menor tiene un accidente camino a la universidad. Tu madre pierde su trabajo en el hospital. Tu padre... Bueno, los hombres mayores son tan frágiles». La línea se cortó, dejando a Marcos temblando de rabia e impotencia. Inmediatamente llamó a Paloma. «Nos están amenazando», le dijo sin preámbulos. «Amenazas directas contra mi familia si no retiro los videos». Paloma sintió cómo la culpa la aplastaba. «Marcos, no puedo permitir que tu familia sufra por mi causa. Retira todo, por favor». «No». Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Eso es exactamente lo que quieren. Que el miedo nos paralice como ha paralizado a tantos otros. Pero tu familia...» «Mi familia estará protegida», respondió Marcos con una seguridad misteriosa. «Tengo recursos que ellos no conocen, y tú también los tienes, aunque aún no lo sepas». Paloma frunció el ceño ante el comentario críptico, pero antes de que pudiera preguntar, Marcos continuó. «Mañana todo va a cambiar, Paloma. Confía en mí. La justicia a veces viene de donde menos la esperamos». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir, pero por razones muy diferentes. Marcos porque sabía que la revelación estaba cerca. Paloma porque no tenía idea de que estaba a punto de descubrir quién realmente era. El despacho de abogados Mendoza & Associates ocupaba 3 pisos de un rascacielos en el distrito financiero, con vista panorámica que dominaba la ciudad como un símbolo de poder legal. Paloma se sintió pequeña e intimidada mientras el ascensor la llevaba al piso 35. «Señorita Vázquez», la recibió una recepcionista con sonrisa profesional. «El licenciado Mendoza la está esperando en la sala de conferencias principal». Eduardo Mendoza resultó ser un hombre de 60 años, cabello plateado y presencia imponente que irradiaba autoridad y sabiduría. Pero lo que más impactó a Paloma fueron sus ojos, cálidos, comprensivos, familiares de alguna manera inexplicable. «Paloma», dijo con voz suave, «tenemos mucho de qué hablar». Sobre la mesa había documentos que ella no esperaba ver. Certificados bancarios, contratos de compra, papeles legales con su nombre impreso en letras doradas. «¿Recuerdas el billete de lotería que compraste hace 6 meses?» preguntó Mendoza con una sonrisa misteriosa. «El día después de que Hayes te humillara públicamente en la reunión de presupuesto». Paloma frunció el ceño. Había comprado ese billete en un impulso de desesperación, gastando sus últimos $5 en un sueño imposible. $500 millones, continuó Mendoza, deslizando un cheque certificado hacia ella. Después de impuestos, 300 millones limpios. Pero eso no es todo. Mendoza abrió otra carpeta. Con mis consejos de inversión, utilizamos parte del dinero para adquirir participaciones estratégicas en varias empresas, incluyendo una que conoces muy bien. El mundo de Paloma se detuvo cuando vio el documento final. Escritura de propiedad. Ambar International Coffee Corporation. Propietaria. Paloma Vázquez Montenegro. Participación. 67%. ¿Cómo?, murmuró, incapaz de procesar la información. La empresa estaba en crisis financiera por el desfalco, explicó Mendoza. Compramos las acciones a precio de liquidación hace 3 meses,
Oficialmente, eres la nueva dueña de la empresa que te humilló. El silencio en la oficina de Mendoza se extendió como una eternidad mientras Paloma procesaba la información que acababa de recibir. Sus manos temblaban sosteniendo los documentos que la convertían, oficialmente, en una de las mujeres más poderosas del país. ¿Por qué no me dijeron antes?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué me dejaron sufrir todos esos meses? Mendoza se inclinó hacia adelante con expresión paternal. Porque necesitabas ver la verdadera naturaleza de esa empresa, conocer exactamente qué tipo de cultura corporativa habías adquirido sin saberlo. Mi plan original era entrar como nueva propietaria inmediatamente, continuó, pero tú insististe en aprender el negocio desde abajo. Pensé que sería una experiencia de unas semanas. Nunca imaginé la magnitud de la corrupción y el racismo. Paloma recordó vagamente haber expresado ese deseo durante su primera consulta, cuando aún estaba abrumada por la fortuna súbita. Quería entender realmente el mundo empresarial antes de dirigir una compañía multinacional. Cada día que pasaba, las evidencias se acumulaban, murmuró Mendoza, mostrándole un expediente voluminoso. No solo discriminación racial, fraude fiscal, lavado de dinero, evasión de regulaciones laborales. Tu experiencia personal destapó un pozo séptico de criminalidad corporativa. Marcos, susurró Paloma súbitamente. ¿Él sabía? Marcos me contactó hace 2 meses cuando ya no pudo soportar verte sufrir, admitió Mendoza. Le pedí que documentara todo meticulosamente. Su evidencia será crucial en los juicios que vienen. Paloma se puso de pie lentamente, sintiendo cómo su identidad se transformaba completamente. Ya no era la empleada humillada, era la dueña traicionada que tenía el poder de reclamar justicia. ¿Cuándo puedo tomar control oficial? Mañana, respondió Mendoza con una sonrisa que prometía venganza. Va a ser un día muy interesante en Amber International Coffee. La limusina negra se detuvo frente al edificio de Amber International Coffee exactamente a las 9 de la mañana. Los empleados que llegaban tarde se detuvieron a observar, curiosos por saber qué ejecutivo importante había llegado con tanto protocolo. Paloma descendió del vehículo luciendo un traje de diseñador color crema que contrastaba elegantemente con su piel morena. Su cabello, antes recogido humildemente, ahora caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Los zapatos de tacón agregaban autoridad a cada paso calculado. Detrás de ella, un equipo de 5 abogados en trajes oscuros y 4 auditores forenses marchaban como una falange legal. El séquito se movía con la precisión militar de quienes vienen a conquistar territorio enemigo. El lobby se sumió en un silencio sepulcral. Los empleados reconocieron inmediatamente a la mujer que había sido humillada y despedida apenas días antes. Pero esta versión de Paloma irradiaba un poder que transformaba completamente la dinámica del edificio. «Buenos días», anunció con voz clara que resonó en cada rincón. «Soy Paloma Vázquez Montenegro, nueva propietaria mayoritaria de esta empresa. Solicito una reunión inmediata con toda la junta directiva». La recepcionista tartamudeó, incapaz de procesar la transformación. «Podría esperar un momento mientras...» «No hay momento que esperar», interrumpió el abogado principal. «La señorita Vázquez Montenegro es legalmente la dueña de esta corporación. Tienen 5 minutos para convocar a los ejecutivos». En el piso ejecutivo, Sterling observaba desde su ventana con expresión de pánico absoluto. Hayes y Mitchell flanqueaban su escritorio, los 3 petrificados ante la imposibilidad de lo que estaban presenciando. «¿Cómo es posible?», murmuró Mitchell con voz quebrada. Sterling no respondió. Sus peores pesadillas se habían materializado en el lobby de su propio edificio. La sala de juntas principal nunca había contenido tanta tensión. Sterling, Hayes y Mitchell se sentaron en un extremo de la mesa, como criminales, esperando sentencia,
mientras Paloma ocupaba la cabecera con autoridad natural. Sus abogados flanqueaban la mesa como guardianes de la justicia. Según mis auditores, comenzó Paloma con voz fría como el hielo, esta empresa ha sido saqueada sistemáticamente durante los últimos 5 años. $52 millones desviados a cuentas personales de los aquí presentes. Sterling intentó mantener su compostura habitual. Esas son acusaciones muy graves, señorita. Disculpe, pero no entiendo cómo una empleada despedida puede... ¿Empleada? Paloma sonrió con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes. Permíteme aclarar tu confusión, Victoria. Soy la propietaria del 67% de las acciones de esta empresa. Tú trabajas para mí. Hayes se atragantó visiblemente. Eso es imposible. ¿De dónde sacaría dinero una empleada de limpieza para... ¿Empleada de limpieza? La voz de Paloma cortó el aire como una cuchilla. Licenciada en Administración de Empresas, MBA en Mercadotecnia Internacional, y ahora, tu jefa. Los papeles cambian rápidamente, ¿verdad, Robert? Mitchell temblaba incontrolablemente. ¿Cómo conseguiste el dinero? ¿Qué tipo de negocios? Negocios completamente legales, interrumpió el abogado principal. A diferencia de las actividades de esta junta directiva, tenemos evidencia documentada de cada transferencia fraudulenta, cada factura falsa, cada acto de corrupción. Paloma se inclinó hacia adelante, su mirada perforando directamente a Sterling. Pero no vine aquí solo por el dinero robado. Vine por algo mucho más valioso, mi dignidad, y la dignidad de cada empleado latino que han humillado sistemáticamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 ejecutivos se dieron cuenta simultáneamente de que no enfrentaban a una víctima. Enfrentaban a un juez con poder absoluto para ejecutar sentencia. Efectivo inmediatamente, declaró Paloma poniéndose de pie con autoridad incuestionable. Implemento los siguientes cambios en esta corporación. Sus abogados distribuyeron documentos preredactados con precisión militar. Cada hoja representaba una puñalada legal al sistema corrupto que había prosperado durante años. Primero, todas las cuentas bancarias corporativas quedan congeladas hasta completar auditoría forense completa. Segundo, todos los contratos firmados por los ejecutivos presentes durante los últimos 5 años serán revisados y potencialmente anulados. Sterling se puso de pie desesperadamente. No puedes hacer esto. Tenemos contratos vigentes, obligaciones legales. Tercero, continuó Paloma sin inmutarse, cualquier empleado que haya participado en actos discriminatorios documentados será despedido sin compensación. Cuarto, se establece investigación interna sobre todas las transferencias financieras irregulares. Hayes intentó interrumpir con voz quebrada. Paloma, podemos negociar. Si realmente eres la propietaria, necesitas gente con experiencia para... ¿Experiencia? La risa de Paloma resonó con amargura helada. ¿Te refieres a experiencia en robo sistemático? ¿En humillación racial? ¿En convertir un lugar de trabajo en un infierno para empleados latinos? Mitchell se derrumbó en su silla, llorando abiertamente. Por favor, tengo una familia, una hipoteca. Si esto sale a la luz... Debiste pensar en tu familia antes de convertirte en criminal, respondió Paloma sin compasión. Cada empleado que humillaste también tenía familia. También tenía sueños que ustedes destruyeron sistemáticamente. Los auditores comenzaron inmediatamente a sellar oficinas, confiscar computadoras y documentar evidencia. La operación de limpieza había comenzado, y esta vez, la suciedad que se eliminaría sería la corrupción ejecutiva. En cuestión de horas, la empresa más corrupta del sector se convirtió en zona de investigación criminal. El despacho de abogados Whitman, Steele & Associates, bullía con actividad frenética cuando Sterling irrumpió como una tormenta desesperada.
Había pagado $3 millones por los servicios de la firma legal más despiadada del país, esperando encontrar una salvación jurídica. Necesito que demanden a esa mujer por todo lo que vale, declaró Sterling sin preámbulos, arrojando documentos sobre el escritorio. Toma hostil ilegal, difamación, extorsión, lo que sea necesario. Thomas Whitman, senior partner de 70 años con fama de ganar casos imposibles, revisó los documentos con expresión escéptica. Victoria, según estos papeles, ella es legalmente la propietaria mayoritaria. No hay irregularidades en la adquisición. Tiene que haber algo, gritó Sterling, perdiendo completamente la compostura que había mantenido durante décadas. Una empleada de limpieza no puede convertirse en propietaria de una corporación de $1,000 millones. Una ganadora de lotería con asesoría legal correcta sí puede, respondió Whitman fríamente. Y según mis fuentes, sus abogados son mejores que los nuestros. Hayes, que había llegado 20 minutos después, se retorcía las manos nerviosamente. ¿Qué hay de los videos? ¿No podemos demandar por difamación? ¿Difamación? Whitman casi se rió. Los videos muestran exactamente lo que ustedes dijeron. No hay edición, no hay manipulación. Es evidencia pura de discriminación racial y laboral. Mitchell, la última en llegar, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tienen que ayudarnos. Si esto llega a juicio criminal... Ya llegó, interrumpió Whitman, mostrándole una notificación oficial. El Departamento de Justicia abrió investigación formal esta mañana. Fraude fiscal, lavado de dinero, violación de derechos civiles. Esto no es demanda civil, es proceso criminal federal. El silencio que siguió fue sepulcral. Los 3 ejecutivos se dieron cuenta de que no enfrentaban una batalla legal. Enfrentaban la destrucción total de sus vidas. La cafetería de empleados se había convertido en un hervidero de susurros y teorías conspiraciones. Las noticias sobre el cambio de propiedad se extendían como pólvora, dividiendo a los trabajadores en facciones claramente definidas. No puedo creer que sea verdad, murmuró María la recepcionista, removiendo nerviosamente su café. ¿La misma Paloma que limpiaba baños ahora es nuestra jefa? Carlos del Departamento de Logística asentía energéticamente. Y menos mal. Ya era hora de que alguien pusiera en su lugar a esos ejecutivos racistas. Lo que le hicieron a ella fue criminal. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros?, preguntó Jennifer del Departamento Contable, con evidente preocupación. Si cambia toda la administración, ¿conservaremos nuestros empleos? En una mesa cercana, empleados más conservadores expresaban opiniones diferentes. Esto va a arruinar la empresa, susurró Gerald del Departamento Legal. Los inversores van a huir cuando vean que una persona sin experiencia está a cargo. Una persona sin experiencia que descubrió el fraude que ninguno de nosotros notó, replicó Sofía de Recursos Humanos. Tal vez necesitábamos exactamente eso, ojos frescos que vieran la corrupción que habíamos normalizado. Marcos entró en la cafetería y inmediatamente se convirtió en el centro de atención. Todos sabían que él había sido quien documentó los abusos, quien había iniciado la avalancha que derribó el sistema corrupto. ¿Es verdad que sabías todo el tiempo?, le preguntó María directamente. Marcos se sentó lentamente, midiendo sus palabras. Sabía que ella era especial. Sabía que merecía justicia. Pero nunca imaginé que la justicia llegaría de esta manera. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Carlos. Marcos sonrió con una mezcla de orgullo y esperanza. Ahora vamos a ver cómo se ve una empresa cuando la dirige alguien que realmente entiende lo que significa trabajar duro y ser tratado con dignidad. El restaurante italiano de 5 estrellas era territorio familiar para Hayes, quien había cerrado docenas de negocios turbios entre sus paredes discretos y su clientela selecta. Pero esta noche, el hombre sentado frente a él
irradiaba desesperación en lugar de confianza. Paloma, comenzó Hayes con la sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Creo que podemos llegar a un arreglo mutuamente beneficioso. Paloma lo observó con expresión impasible, flanqueada por dos abogados que tomaban notas de cada palabra. Su transformación era completa. Donde antes había una empleada tímida, ahora se sentaba una ejecutiva con poder absoluto. «Habla», respondió fríamente. Hayes se aclaró la garganta nerviosamente. «Mira, todos cometemos errores. Las cosas que dijimos, las formas en que malinterpretamos situaciones. Pero podemos compensar todo eso». Abrió un maletín que contenía documentos bancarios. $20 millones. Todo lo que Sandra, Victoria y yo tomamos de la empresa, lo devolvemos completamente, con intereses. ¿Y a cambio?, preguntó Paloma sin mostrar emoción alguna. A cambio, esto se queda como asunto interno, sin cargos criminales, sin juicios públicos, sin más humillación mediática. Nos vamos tranquilamente, tú tomas control de la empresa, y todos seguimos con nuestras vidas. Paloma se inclinó hacia adelante lentamente. 20 millones cubren los años de terapia que necesitaré para superar el trauma psicológico. ¿Cubren la dignidad robada a cada empleado latino que humillaron? ¿Cubren los sueños destruidos de familias enteras? Hayes comenzó a sudar visiblemente. Paloma, sé razonable. Si esto llega a juicio, todos perdemos. La empresa se devalúa, los empleados pierden trabajos, inversionistas huyen. Robert, interrumpió Paloma con voz de hielo, hay secretos que no conoces, cosas que descubrimos durante la auditoría forense, conexiones internacionales, lavado de dinero, corrupción que va mucho más allá de esta empresa. Los ojos de Hayes se agrandaron con terror genuino. La justicia no se negocia, concluyó Paloma poniéndose de pie. Se ejecuta. La oficina de sistemas de Ambar International Coffee se había convertido en un campo de batalla digital cuando Mitchell activó su plan de sabotaje desesperado. Con conocimientos básicos de informática y acceso de emergencia a servidores principales, comenzó su guerra cibernética personal. «Si voy a caer, me llevo todo conmigo», murmuró mientras tecleaba frenéticamente códigos de eliminación masiva. Archivos financieros, correspondencia ejecutiva, registros de empleados. Todo comenzó a desaparecer sistemáticamente. Marcos, quien había sido ascendido a director de tecnología esa misma mañana, recibió las alertas de seguridad en su teléfono. «Están eliminando información desde terminales ejecutivas», gritó al equipo de auditores. La carrera contra el tiempo había comenzado. Mientras Mitchell destruía evidencia digital, los forenses informáticos luchaban por recuperar datos desde respaldos de seguridad que ella desconocía. «Bloqueen todos los accesos administrativos», ordenó Paloma desde la sala de crisis que habían establecido. «Y rastreen exactamente qué está intentando eliminar. Esa información nos dirá qué es lo que más teme que descubramos». En su oficina, Mitchell reía histéricamente mientras observaba cómo archivos comprometedores se evaporaban de los servidores. Contratos con empresas fantasma, sobornos a funcionarios gubernamentales, evidencia de conexiones con carteles del narcotráfico. Nunca van a poder probar nada, se decía a sí misma. Sin evidencia digital, solo son acusaciones de una empleada resentida. Pero Mitchell había subestimado fatalmente la preparación de sus oponentes. Cada archivo que eliminaba ya había sido copiado y respaldado por los auditores forenses durante las primeras horas de la investigación. Su sabotaje desesperado solo confirmaba la magnitud de los crímenes que había cometido. En lugar de destruir evidencia, estaba proporcionando una confesión digital completa de culpabilidad. Cuando la seguridad corporativa finalmente la detuvo, Mitchell seguía tecleando códigos de eliminación, ajena al hecho de que cada acción la hundía más profundamente en el abismo legal que ella misma había cavado. La sala de conferencias del FBI, en el piso 20 del edificio federal,
se había convertido en el centro de operaciones de la investigación más compleja del año. Agentes especializados en delitos económicos rodeaban una mesa cubierta de documentos, fotografías y evidencia digital que revelaba una red criminal de proporciones internacionales. Lo que comenzó como un caso de discriminación laboral, explicó la agente especial Catherine Rodríguez, se ha convertido en una investigación de crimen organizado transnacional. Paloma observaba desde una silla lateral, acompañada por sus abogados, mientras los agentes exponían la magnitud de lo que había descubierto inadvertidamente durante sus meses como empleada. Ambar International Coffee era una operación de lavado de dinero, continuó Rodríguez, señalando un diagrama complejo en la pantalla. Exportaciones fantasma a Colombia, importaciones falsas desde Brasil, transferencias a bancos en Panamá y Suiza. El agente especial Michael Thompson tomó la palabra. Pero no lavaban dinero de narcotráfico, como pensamos inicialmente. Era mucho peor. Financiamiento de grupos paramilitares, tráfico de armas, corrupción gubernamental a nivel internacional. Paloma sintió cómo el estómago se le revolvía. ¿Está diciendo que trabajé para una organización terrorista? No exactamente, respondió Rodríguez. Sterling, Hayes y Mitchell crearon una red de empresas fantasma que facilitaba transferencias financieras para múltiples organizaciones criminales. Eran intermediarios del crimen organizado internacional. Thompson mostró fotografías de reuniones secretas. Tenemos evidencia de que Sterling se reunió con representantes de carteles mexicanos, grupos guerrilleros colombianos y mafiosos italianos. Ambar Coffee era su banco personal. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta?, preguntó uno de los abogados de Paloma. Porque la operación estaba perfectamente camuflada, explicó Rodríguez. Los empleados regulares manejaban café real, con clientes reales, generando ganancias legítimas. Solo 3 personas conocían la operación paralela. Paloma comprendió súbitamente por qué habían sido tan crueles con ella. No era solo racismo, era terror de que alguien competente descubriera sus secretos más profundos. Su humillación constante tenía un propósito, continuó Thompson: mantenerla en tareas básicas, lejos de información financiera, asegurándose de que nunca desarrollara curiosidad por los números que no cuadraban. Pero fracasaron, murmuró Paloma con una sonrisa amarga. Porque me subestimaron completamente. Rodríguez asintió con respeto. Su análisis financiero destapó en 3 días lo que nos habría tomado años descubrir. Esta investigación va a desmantelar redes criminales en 6 países diferentes. La justicia había encontrado dimensiones que Paloma nunca imaginó. Su lucha personal se había convertido en una operación internacional contra el crimen organizado. El penthouse de Sterling en el Upper East Side se había convertido en una fortaleza sitiada, con cortinas cerradas y teléfonos desconectados. Pero la desesperación la había vuelto imprudente, y su último plan revelaba la profundidad de su corrupción moral. Tengo información sobre tu familia en Colombia, le dijo a Paloma a través de una llamada desde un teléfono desechable. Cosas que no quieres que salgan a la luz pública. Paloma activó la grabación en su teléfono, siguiendo protocolos que el FBI le había enseñado. ¿Qué tipo de información? Tu padre no murió en un accidente, murmuró Sterling con veneno calculado. Fue asesinado por paramilitares porque se negó a vender sus tierras para cultivos de coca. Tu madre nunca te lo dijo para protegerte. El mundo de Paloma se tambaleó. La verdad sobre la muerte de su padre había sido un secreto familiar guardado durante 20 años. ¿Cómo sabes eso? Porque mi organización financió a esos paramilitares, admitió Sterling con crueldad glacial. Irónicamente, el dinero que usaste para comprar mi empresa vino de la misma lotería que yo ayudé a establecer como operación de lavado. Paloma sintió cómo la rabia la consumía desde adentro.
¿Estás diciéndome que financiaste el asesinato de mi padre? Indirectamente sí, y puedo hacer que esa información llegue a todos los medios del país. Tu familia será revictimizada públicamente, tu madre será acosada por periodistas, y tu heroica imagen se convertirá en tragedia mediática. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó Paloma, luchando por mantener la compostura. Retira todos los cargos, véndeme de vuelta la empresa por $1 simbólico, y desaparece para siempre de nuestras vidas. O destruyo el recuerdo de tu padre, y torturo a tu madre con la verdad. Paloma cerró los ojos, sintiendo el peso de 20 años de dolor reprimido. Pero cuando los abrió, había acero en su mirada. Victoria, murmuró con voz peligrosamente calmada, acabas de confesar que financiaste organizaciones terroristas y amenazaste a testigos federales. Esta conversación está siendo grabada por el FBI. El silencio del otro lado fue ensordecedor. La redada se ejecutó al amanecer con precisión militar. Agentes federales rodearon simultáneamente 3 ubicaciones: el penthouse de Sterling, la casa suburbana de Hayes en Connecticut y el apartamento de Mitchell en el Soho. En el penthouse, Sterling intentó desesperadamente destruir evidencia física, quemando documentos en la chimenea, triturando discos duros, eliminando archivos de su teléfono personal. Pero los agentes llegaron antes de que pudiera completar la destrucción. Victoria Sterling está arrestada por conspiración, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y amenazas a testigos federales, gritó la agente Rodríguez mientras esposaba a la mujer que había aterrorizado empleados durante décadas. Hayes fue capturado intentando huir hacia el aeropuerto con 2 maletas llenas de efectivo y pasaportes falsos. Su plan de escapar hacia países sin tratados de extradición se derrumbó cuando descubrió que sus cuentas offshore habían sido congeladas durante la noche. Mitchell resultó ser la más patética de todos. La encontraron en posición fetal en su cama, rodeada de botellas de alcohol vacías y pastillas antidepresivas. Su última nota de suicidio culpaba a Sterling de forzarla a participar en actividades criminales. En las oficinas de Amber International Coffee, los empleados observaban las noticias en vivo con mezclas de shock, alivio y justicia satisfecha. La mujer que había sido humillada sistemáticamente ahora veía cómo sus torturadores eran llevados en cadenas ante las cámaras de televisión. Marcos encontró a Paloma en su nueva oficina ejecutiva, observando silenciosamente las noticias. «¿Cómo te sientes?», le preguntó suavemente. «Como si finalmente pudiera respirar», respondió ella, sin apartar los ojos de la pantalla donde Sterling era introducida en un vehículo federal. Justicia, real, tangible, irreversible. La pesadilla había terminado, la justicia había prevalecido, y el verdadero trabajo estaba por comenzar. El edificio de Amber International Coffee se alzaba contra el cielo nocturno cuando las alarmas comenzaron a sonar. Sterling había conseguido fugarse durante su traslado a la prisión federal, aprovechando un momento de distracción para escapar de sus captores y dirigirse directamente hacia su antiguo territorio. «¡Hay fuego en el piso ejecutivo!», gritó el guardia de seguridad a través del radio. «Alguien está quemando archivos en la oficina principal». Paloma recibió la llamada en su apartamento a las 2 de la madrugada. Sin dudarlo, se dirigió inmediatamente al edificio, acompañada por Marcos y un equipo de seguridad privada que había contratado después de las amenazas recientes. Encontraron a Sterling en su antigua oficina, rodeada de llamas que devoraban los últimos documentos físicos que podrían incriminarla aún más. Su aspecto era el de una mujer completamente destrozada, cabello desaliñado, ropa rasgada, ojos inyectados en sangre por la desesperación. «No puedes destruir mi vida completa», gritó Sterling cuando vio entrar a Paloma. «Esta empresa era mi legado, mi identidad, mi todo». «Tu legado era racismo y criminalidad», respondió Paloma con calma sobrenatural. «Esta empresa será algo completamente diferente ahora».
Sterling levantó una lata de gasolina, amenazando con prender fuego a toda la oficina. Si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Prefiero verla en cenizas que en manos de una latina ignorante. El sistema de seguridad mejorado que Paloma había instalado activó automáticamente los aspersores contra incendios, mientras agentes de seguridad rodearon a Sterling desde múltiples ángulos. «El sistema está grabando todo, Victoria», murmuró Paloma. «Cada palabra racista, cada amenaza, cada acto de vandalismo. Tu confesión final ante las cámaras». Cuando finalmente la redujeron, Sterling seguía gritando insultos étnicos, completamente perdida en su odio. Su arresto definitivo fue transmitido en vivo por todas las cadenas de noticias, mostrando al mundo la verdadera cara de la supremacía corporativa. El Tribunal Federal se llenó hasta el último asiento cuando comenzó el juicio que había captado la atención mundial. Periodistas de 6 países, activistas de derechos civiles, representantes gubernamentales y empleados de Ambar Coffee observaban mientras se hacía historia legal. Paloma subió al estrado como testigo principal, luciendo un traje azul marino que irradiaba profesionalismo y dignidad. Su transformación física era evidente, pero lo que más impactaba era la fuerza interior que emanaba con cada palabra. Durante 8 meses, comenzó con voz clara que resonó en cada rincón de la sala. Fui sometida a humillación sistemática basada únicamente en mi origen étnico, pero lo que descubrí fue mucho peor que discriminación personal. Era una organización criminal internacional que usaba el racismo como herramienta de control. El fiscal mostró evidencia video tras video. Hayes burlándose de su acento, Mitchell comentando despectivamente sobre su gente, Sterling explicando públicamente que los latinos eran culturalmente simples. La ironía, continuó Paloma, es que mientras me trataban como si fuera intelectualmente inferior por ser latina, yo estaba descubriendo un fraude de 50 millones que ninguno de sus brillantes ejecutivos había detectado. El jurado, compuesto por personas de diversos orígenes étnicos, escuchaba con creciente indignación. Las lágrimas eran visibles en varios rostros cuando Paloma describió las humillaciones más crueles. Pero este caso no es solo sobre mi sufrimiento personal, declaró con voz firme. Es sobre un sistema que permite que el odio racial sea usado como cobertura para actividades criminales. Es sobre justicia para todos los empleados que sufren en silencio mientras sus jefes cometen crímenes con impunidad total. Cuando terminó su testimonio, el silencio en la sala era absoluto. Hasta los abogados defensores parecían conmovidos por la dignidad con que había enfrentado años de abuso sistemático. La justicia había encontrado su voz más poderosa en la mujer que había sido silenciada durante tanto tiempo. La celda de Hayes, en la prisión federal, tenía las paredes de concreto frío que reflejaban perfectamente su nueva realidad. Vestido con el uniforme naranja de los presos, ya no quedaba rastro del ejecutivo arrogante que había aterrorizado empleados durante años. «Quiero hacer un trato», murmuró a través del teléfono de la sala de visitas, hablando con el fiscal federal. «Tengo información que pueden necesitar». El fiscal Thompson se inclinó hacia adelante con interés calculado. «¿Qué tipo de información?» «Sterling me mintió durante años sobre la magnitud de la operación», admitió Hayes, sus manos temblando visiblemente. «Yo pensé que solo estábamos desviando dinero de la empresa. No sabía sobre las conexiones internacionales hasta el final». «Explícate». Hayes respiró profundamente, sabiendo que cada palabra podría reducir su sentencia, pero también confirmar su participación en crímenes internacionales. Victoria tenía reuniones secretas todos los viernes. Creí que eran con inversionistas privados, pero eran con representantes de carteles, paramilitares, mafias europeas. ¿Tienes evidencia de esas reuniones? Grabaciones de audio en mi teléfono personal, confesó Hayes. Las hice como seguro personal, sin que Victoria supiera.
conversaciones donde ella coordina lavado de dinero para múltiples organizaciones criminales. El fiscal casi no podía creer la magnitud de evidencia que estaba recibiendo. ¿Por qué no revelaste esto antes? Porque estaba aterrorizado, admitió Hayes con voz quebrada. Victoria amenazó con matarme si alguna vez hablaba. Dijo que tenía contactos que podrían eliminarme dentro de cualquier prisión del país. ¿Y ahora qué cambió? Hayes miró directamente a los ojos del fiscal. Ahora entiendo que la única forma de sobrevivir es decir toda la verdad. Victoria arruinó mi vida con sus mentiras. Es hora de que pague por todos sus crímenes, no solo los que conocemos. La colaboración de Hayes abriría investigaciones en 12 países diferentes, convirtiendo el caso en el mayor escándalo de crimen organizado corporativo de la década. El avión de extradición aterrizó en el aeropuerto JFK bajo estricta seguridad federal. Mitchell, esposada y flanqueada por agentes internacionales, había pasado los últimos 3 meses huyendo por Europa antes de ser capturada en un hotel de Budapest. Durante su fuga, había intentado vender información a periodistas sensacionalistas, ofreciendo la verdadera historia detrás del escándalo de Amber Coffee, pero cada revelación solo la hundía más profundamente en el abismo legal que ella misma había cavado. Mi cliente fue víctima de manipulación psicológica, declaró su abogado defensor durante la audiencia de extradición. Sterling ejercía control absoluto sobre las decisiones de la señorita Mitchell. El fiscal presentó evidencia que contradecía completamente esa narrativa. Grabaciones donde Mitchell iniciaba conversaciones racistas, emails donde ella proponía formas de humillar empleados latinos, y transcripciones de reuniones donde celebraba activamente el sufrimiento de Paloma. La defensa quiere retratar a la señorita Mitchell como una víctima, respondió el fiscal. Pero la evidencia muestra que era una participante entusiasta en cada acto de discriminación y criminalidad. Mitchell, sentada en la mesa de la defensa, había perdido completamente la arrogancia que la había caracterizado. Sus intentos de culpar a Sterling se desmoronaban cuando el fiscal reproducía grabaciones de sus propias palabras despectivas. «Estos latinos son naturalmente inferiores», leyó el fiscal de una transcripción. «Deberíamos enviarlos de vuelta a sus países primitivos». Esas son las palabras exactas de la señorita Mitchell, sin influencia de Sterling. El juez escuchó horas de evidencia antes de pronunciar su veredicto preliminar. La corte encuentra evidencia suficiente de que la acusada participó voluntariamente en actividades discriminatorias y criminales. La extradición procede según el tratado internacional. Mitchell sería juzgada junto con Sterling y Hayes, enfrentando décadas de prisión por su participación en la red criminal más sofisticada que los tribunales habían visto en años. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto cuando el juez levantó el martillo para pronunciar las sentencias que definirían el resto de las vidas de los acusados. Meses de juicio habían expuesto cada detalle de la operación criminal más compleja de la década. «Victoria Sterling», comenzó el juez con voz solemne. «Este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos: conspiración para cometer fraude, lavado de dinero, financiamiento de organizaciones terroristas, discriminación racial sistemática y amenazas a testigos federales». Sterling permaneció inmóvil, pero sus manos temblaban visiblemente cuando el juez continuó. «La sentencia de este tribunal es prisión federal de 25 años, sin posibilidad de libertad condicional, más restitución completa de $52 millones a las víctimas y la empresa». Hayes fue el siguiente. Robert Hayes, culpable de conspiración, fraude fiscal y participación en actividades de lavado de dinero. Su cooperación con las autoridades ha sido considerada. Sentencia: 15 años de prisión federal. Mitchell recibió la sentencia más dura después de Sterling. Sandra Mitchell, sus intentos de fuga y obstrucción de justicia han agravado significativamente sus crímenes.
12 años de prisión federal, sin libertad condicional durante los primeros 8 años. El juez se dirigió finalmente a la galería, donde Paloma observaba con dignidad silenciosa. Este caso representa más que justicia individual. Representa un mensaje claro de que el racismo sistemático en ambientes corporativos no será tolerado, especialmente cuando se usa para encubrir actividades criminales. Las víctimas de discriminación merecen no solo compensación económica, sino la seguridad de que sus agresores enfrentarán consecuencias reales y duraderas. Cuando el martillo final resonó en la sala, Paloma sintió como si un peso de años finalmente se levantara de sus hombros. La justicia no había sido solo servida, había sido ejecutada con precisión definitiva. Los 3 criminales que habían convertido su vida en un infierno, ahora pasarían décadas pagando por cada momento de sufrimiento que habían causado. 6 meses después del juicio, las oficinas de Ambar International Coffee habían experimentado una transformación que iba mucho más allá de la decoración. Donde antes reinaba el miedo y la discriminación, ahora florecía un ambiente de respeto y oportunidad genuina. «Buenos días, equipo», saludó Paloma durante la reunión semanal de toda la empresa, transmitida en vivo a las 20 oficinas internacionales. Quiero compartir algunos números que demuestran lo que podemos lograr cuando todos los empleados son valorados por sus contribuciones reales. Las estadísticas en la pantalla eran impresionantes. Productividad aumentada en 40%, satisfacción laboral en máximos históricos, rotación de personal reducida a niveles mínimos y ganancias que superaban todos los récords previos de la empresa. Implementamos salarios equitativos basados en competencia, no en origen étnico, continuó Paloma. Establecimos programas de mentoría donde empleados experimentados guían a nuevos talentos sin importar su nacionalidad. Y creamos un fondo de becas universitarias para hijos de empleados. María, ahora directora de Recursos Humanos, presentó las nuevas políticas: tolerancia cero para discriminación de cualquier tipo, investigación inmediata de cualquier reporte de abuso, y protección legal completa para empleados que denuncien irregularidades. Carlos, ascendido a director de operaciones latinoamericanas, añadió: nuestras nuevas alianzas con productores de café en Colombia, Brasil y México están generando empleos y desarrollo sostenible en comunidades que antes eran explotadas por intermediarios corruptos. Marcos, ahora vicepresidente de Tecnología e Innovación, reveló el proyecto más ambicioso. Estamos desarrollando una plataforma digital que permitirá a pequeños productores de café vender directamente a consumidores internacionales, eliminando intermediarios que históricamente los han explotado. Esta empresa, concluyó Paloma con orgullo genuino, se ha convertido en un modelo de lo que el capitalismo ético puede lograr cuando se basa en respeto humano en lugar de explotación sistemática. El aplauso que llenó el auditorio no era solo reconocimiento profesional, era celebración de una revolución silenciosa que había transformado vidas. El Jardín Botánico de Medellín florecía con colores vibrantes bajo el sol colombiano cuando Paloma caminó hacia el altar improvisado entre orquídeas y café en flor. Su vestido de novia, diseñado por una artista indígena local, combinaba elegancia moderna con patrones tradicionales que honraban sus raíces. Marcos la esperaba junto al altar, con lágrimas de felicidad que no intentaba ocultar. A su lado, el padre Miguel, quien había bautizado a Paloma 30 años atrás, sonreía con la satisfacción de quien ha visto la justicia divina manifestarse en la tierra. Estimados, comenzó el padre Miguel en español, hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino el triunfo del amor sobre el odio, de la justicia sobre la opresión, de la esperanza sobre la desesperación. Entre los invitados se encontraban empleados de Ambar Coffee, que habían viajado desde todo el mundo, productores de café colombianos que ahora eran socios prósperos de la empresa,
y representantes de organizaciones de derechos civiles que consideraban a Paloma un símbolo de resistencia victoriosa. Paloma, dijo Marcos durante sus votos, cuando te vi limpiar baños que no te correspondían, supe que estaba presenciando una dignidad que ninguna humillación podría destruir. Cuando te vi enfrentar criminales poderosos, supe que estaba enamorado de la mujer más valiente del mundo. Marcos, respondió Paloma con voz quebrada por la emoción, fuiste mi testigo silencioso cuando nadie más quería verme. Fuiste mi documentalista cuando la verdad necesitaba preservarse. Fuiste mi amor cuando mi corazón estaba roto por el odio ajeno. La ceremonia culminó cuando intercambiaron anillos hechos de oro colombiano, extraído por cooperativas mineras, que Ambar Coffee ahora apoyaba financieramente. Por el poder que me confiere el amor y la justicia, declaró el padre Miguel, los declaro esposos ante Dios y ante la historia que han ayudado a escribir. El beso que siguió fue capturado por fotógrafos internacionales, convirtiéndose en una imagen icónica de victoria sobre la adversidad que inspiraría a generaciones futuras. 5 años habían transformado no solo a Ambar International Coffee, sino a toda una industria que ahora seguía el modelo ético establecido por Paloma. La empresa se había convertido en caso de estudio en escuelas de negocios de Harvard, Wharton y Stanford. Ladies and gentlemen, anunció Paloma desde el podium del Centro de Convenciones de Bogotá, dirigiéndose a una audiencia de 1,000 ejecutivos latinoamericanos, cuando me vi obligada a limpiar los baños de los ejecutivos mientras tenía un MBA. Aprendí que la dignidad no viene determinada por el trabajo que haces, sino por cómo haces el trabajo que tienes. La conferencia Liderazgo Ético en la Era Global había atraído a los empresarios más influyentes del continente. Paloma, ahora reconocida internacionalmente como pionera del capitalismo consciente, compartía las lecciones aprendidas durante su transformación. El racismo corporativo no es solo moralmente incorrecto, continuó en español perfecto. Es económicamente estúpido. Cuando una empresa discrimina sistemáticamente, desperdicia talento, reduce productividad y se expone a riesgos legales devastadores. En la primera fila, Marcos la observaba con orgullo mientras tomaba notas para el libro que estaban escribiendo juntos. De la humillación al liderazgo, una revolución corporativa. Ambar Coffee ahora emplea a 5,000 personas en 15 países, reveló Paloma. Nuestros empleados latinos han desarrollado innovaciones que han aumentado nuestras ganancias en 200%. El talento que Sterling consideraba inferior se convirtió en nuestro activo más valioso. La audiencia interrumpió con aplausos cuando presentó las estadísticas de impacto social. 100,000 familias caficultoras beneficiadas directamente, 50 escuelas construidas en comunidades rurales, becas universitarias para 2,000 jóvenes latinos. Pero la lección más importante, concluyó, es que la justicia retrasada no es justicia denegada. A veces lleva años, pero la verdad y la dignidad siempre encuentran el camino de la victoria. El aplauso duró 10 minutos completos, mientras ejecutivos de toda América Latina se comprometían públicamente a implementar políticas similares en sus empresas. El apartamento en el Upper East Side, que había sido territorio de Sterling durante décadas, ahora servía como hogar para Paloma y Marcos. Las paredes que antes exhibían trofeos de supremacía corporativa ahora mostraban arte latinoamericano y fotografías de empleados celebrando logros colectivos. ¿Puedes creer que hace 5 años yo limpiaba estos mismos pisos?, murmuró Paloma, observando desde la ventana panorámica que dominaba Central Park. Marcos se acercó por detrás, abrazándola mientras ambos contemplaban el atardecer. ¿Alguna vez te arrepientes de haber entrado a trabajar ahí como empleada común? Paloma consideró la pregunta seriamente. Si hubiera entrado directamente como propietaria, nunca habría conocido la verdadera naturaleza de esa empresa.
Nunca habría entendido el sufrimiento de miles de empleados. Nunca habría desarrollado la empatía necesaria para liderar una transformación real. En la mesa de café, descansaba la edición matutina del Wall Street Journal, con un artículo de primera plana titulado El modelo Amber, cómo la justicia social revolucionó una industria completa. «Mira esto», dijo Marcos, mostrándole un email en su tablet. La Universidad de Harvard quiere establecer una cátedra permanente sobre liderazgo ético con tu nombre. La Cátedra Paloma Vázquez de Responsabilidad Corporativa. Paloma sonrió con una mezcla de orgullo y humildad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Sterling pensó que destruir mi dignidad la fortalecería a ella. En realidad, cada humillación me preparó para el liderazgo que nunca habría desarrollado en circunstancias cómodas. El teléfono sonó con una llamada internacional. Era el embajador de Colombia en la ONU, invitándola a dirigir una comisión internacional sobre discriminación laboral. La niña que llegó a este país con sueños de oportunidad, reflexionó Paloma después de aceptar la invitación, se convirtió en la mujer que crea oportunidades para millones de personas como ella. Su historia había trascendido lo personal para convertirse en un símbolo global de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino hacia la victoria. 10 años después, la oficina que había sido territorio de Sterling se había convertido en un santuario de justicia social y excelencia empresarial. Las paredes exhibían reconocimientos internacionales, fotografías con presidentes y premios por liderazgo ético que Paloma había recibido de organizaciones mundiales. Pero lo que más la enorgullecía no eran los trofeos, sino la carta enmarcada de una joven empleada latina. Señora Vázquez, gracias por demostrarme que mi acento no determina mi inteligencia, que mi origen no limita mi destino, y que la dignidad es un derecho que nadie puede arrebatarnos. ¿En qué piensas?, preguntó Marcos, entrando con 2 tazas del café premium que ahora simbolizaba comercio justo y oportunidad compartida. En el círculo completo, respondió Paloma, aceptando la taza con manos que ya no temblaban por la humillación, sino que irradiaban confianza construida sobre cimientos de justicia. Esta oficina fue el lugar de mi mayor humillación. Ahora es el centro de operaciones que ha transformado la vida de millones de personas. En la pantalla de su computadora, estadísticas en tiempo real mostraban el impacto global de Amber Coffee. 200,000 familias beneficiadas directamente, 500 escuelas construidas, 5,000 becas universitarias otorgadas, y un modelo de negocio replicado por 1,000 empresas en 50 países. Sterling, Hayes y Mitchell siguen en prisión, murmuró Marcos, revisando las noticias. Sterling fue negada libertad condicional por 10ª vez consecutiva. Su castigo no es solo la prisión, reflexionó Paloma con sabiduría ganada a través del sufrimiento transformado en propósito. Su castigo es ver cómo la empresa que destruyeron por odio se convirtió en símbolo de amor y oportunidad universal. Se acercó a la ventana que dominaba la ciudad, observando empleados de todas las nacionalidades que entraban al edificio con sonrisas genuinas, sabiendo que sus contribuciones serían valoradas por sus méritos reales. La verdadera victoria, concluyó Paloma, no fue destruir a quienes me humillaron, fue construir un mundo donde ninguna otra persona tenga que sufrir lo que yo sufrí. En el reflejo de la ventana veía no solo a la mujer exitosa en que se había convertido, sino a la empleada humillada que había tenido el valor de buscar justicia cuando la justicia parecía imposible. Su historia se había convertido en leyenda, pero más importante aún, se había convertido en esperanza tangible para todos los que aún luchan contra la discriminación y la injusticia en sus propias vidas. La humillación se había transformado en liberación. El dolor se había convertido en propósito. Y la latina que limpiaba baños se había convertido en la líder que limpiaba industrias enteras de corrupción y odio. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega,
transforma no solo vidas individuales, sino sociedades completas. Paloma Vázquez demostró que la dignidad humana es más poderosa que cualquier sistema de opresión y que el amor por la justicia puede convertir la mayor humillación en la victoria más significativa. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos manito arriba. Me encantaría leer tu comentario. Cada día leemos sus bellos mensajes, que son la mejor recompensa para el esfuerzo que hacemos trayéndoles estas narraciones. Lo más gratificante para nosotros es saber que somos su compañía, y en especial, traerles reflexiones que nos hagan crecer a todos como seres humanos. Finalmente, te animo a suscribirte a Palabras Narradas y activar la campanita si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. También puedes compartirlas con tus personas más queridas. Nos encanta estar aquí a tu lado. Un fuerte abrazo, bendiciones.